La radio de la torre de control vietnamita comenzó a recibir contacto del piloto Zahari Ahmad Shah. Malasia 370 contacta con Ho Chi Minh 120, buenas noches, comunicó él mismo a través de la radio. Del otro lado, la torre de control respondió al piloto con una frase simple de bienvenida. Buenas noches, Malasia 370. Después de ese momento, el silencio se hizo presente. Ninguna de las preguntas de la torre de control fueron contestadas, y del otro lado, la señal de radio, nada respondía a las indicaciones. Y aquel fugaz contacto con el vuelo malasio sería el último que la humanidad tendría como prueba ante uno de los casos más extraños en cuanto a la aviación: la desaparición del vuelo de Malaysia Airlines MH370. Tenebrosos y místicos saludos. Te invitamos al lugar exclusivo donde el ocultismo, terror, magia, teorías conspirativas e inclusive tus pesadillas serán el combustible de nuestra llamarada. Crucemos ese portal místico para que juntos conozcamos historias increíbles de hechos que al parecer, hasta el día de hoy, no tienen una respuesta. Permitan que nosotras, Cel y Joe, te abramos las puertas de Misteria. Buenas noches. Nos encontramos en Kuala Lumpur, 8 de marzo de 2014. Son las 12:25 de la mañana con una hora aproximada de llegada a las 6 a.m. Vuelo LH370 de Malaysia Airlines, proveniente de Kuala Lumpur con ruta a Beijing, China. Número de pasajeros 227. Número de tripulantes 12. Bienvenidos al vuelo de la desaparición de tu alma. ¡Hola! Y bienvenidos a Misteria, una vez más. Aquí estamos. ¿Qué habrá Hola, Selmita, pasado ¿cómo con estás? esas pequeñas almas? Bueno, ¿cuáles pequeñas almas? No sabemos qué pasó con el vuelo 370. No sé si pequeñas, pero sí eran muchas. Eran muchas almas, 227 pasajeros, 12 tripulantes. Un misterio que hay que resolver, al igual que lo intentamos con el misterio del mar y celeste. Efectivamente, Joe. Y un caso que también es muy muy sonado y que hasta el día de hoy, como siempre lo decimos, al parecer no tiene una respuesta. Vamos a intentar buscar una, ¿qué te parece? Porque creo que hay muchas incógnitas sobre qué pasó sobre este vuelo 370. Tan peculiar, tan misterioso, tan... ¿Qué habrá sido, Joe? ¿Qué habrá sido? Estos temas son muy buenos, ¿sabes por qué? Porque al tener tan poca información, se presta para muchas interpretaciones. Exacto. Podemos sacar miles de teorías al respecto y aquí en Misteria les traemos algunas cuantas, pero antes que nada vamos a dar un pequeño contexto porque es poco lo que se sabe acerca de lo que ocurrió aquella madrugada del 8 de marzo del 2014. El Boeing 777 de la aerolínea Malaysia Airlines tenía un viaje programado entre las ciudades de Kuala Lumpur en Malasia y Beijing, China. Este vuelo tendría una duración aproximada de 5 horas y media y tendría que aterrizar en la ciudad de China aproximadamente a las 6:30 horas de ese mismo día del despegue. Ese vuelo, sin embargo, nunca llegó a su destino. Eso fue muy misterioso. Efectivamente. Esos pasajeros jamás llegaron a donde tenían que llegar. Y ¿sabes qué es lo curioso? Que es un vuelo completamente comercial, un vuelo que tú y yo o cualquier persona puede tomar y que desconocemos y confiamos en que vamos a llegar a nuestro destino, que vamos a arribar a donde tenemos planeado llegar. ¿Y qué va a suceder en el trayecto? Pues no lo sabemos. Un misterio que hasta el día de hoy no lo tenemos, pero... tenemos un poquito de información de qué pasó momentos u horas posteriores a la desaparición del vuelo de Malasia. Una vez que despega el vuelo de Malasia, que fue a las 12:25 de la mañana, continuó su ruta que tenía establecida en el protocolo de la misma torre de control. Cerca de la 1:20 de la mañana, mientras volaba por el mar del sur de China, el avión perdió contacto con control de tierra. La desaparición de la señal del repetidor fue como el punto crucial e inusual
ya que el repetidor contestaba cada vez que el radar mandaba una señal. ¿Qué quiere decir, Joe? Que cada vez que de control de tierra mandaba esta señal para ver la localización, inmediatamente ese repetidor decía, pues sigo aquí, ¿no? Estoy como presente. Pero fue a partir de la 1:20 de la mañana que se perdió el contacto completo con ese radar. Lo último que se supo es que, como en el speech se los narré, el piloto, permítanme un momento porque el nombre es difícil, Zaharie Ahmad Shah, anunciaba a la torre de control china que el vuelo de Malasia iba acercándose a la frontera. Se le dio la bienvenida y esa fue la última vez que se escuchó algo dentro del radar sobre el vuelo de Malasia. Hay un dato bien curioso, Joe. Exactamente, Control de Tierra perdió la comunicación a la 1:20 de la mañana, pero con lo que no contaban era que el radar militar lo rastreó por 1 hora más. O sea, los militares todavía tuvieron un contacto con ese radar. Entonces fue a las 2:30 aproximadamente donde se dio cuenta este radar militar que el avión tomó un giro de 90 grados a la izquierda, que daba hacia el suroeste, desapareciendo por el Océano Índico. Aquí marcan algo bien curioso, que desconocen por qué se tomó ese giro tan brusco, porque fue de 90 grados, y qué fue el motivo que dio ese cambio de ruta. Existen varias teorías en el decir, bueno, si ya se había establecido, y como todo mundo lo sabe, los aviones tienen rutas definidas para llegar a su destino, ¿por qué este vuelo de Malasia tomó tan repentino cambio brusco, o por qué el piloto o el copiloto en su caso también pudieron haber tomado la decisión de cambiar la ruta del destino? Y es que su fue ruta justamente era derechito. exactamente Era derechito. No tenían que desviarse a ningún lugar, era todo derechito para llegar hacia Vietnam. Y justo como dice Selma, ¡fum! La vuelta, 90 grados. Les podemos pasar una imagen del mapa en el que está trazada la ruta derechito hacia Vietnam y luego la curva que da el avión hacia la izquierda, hacia el Índico, en donde kilómetros después se desaparece todo rastro de este avión. Sí. Estos militares fue lo que rastrearon, nos dices, ¿no? Sí, efectivamente, fue aproximadamente entre 2:20 de la mañana y 2:30 que los militares aún contaban con un poco de información de qué había pasado con el vuelo de Malasia y cómo es que se toma ese giro de 90 grados. Para las 7 de la mañana, 1 hora después que se tenía establecido que iba a llegar a su destino en Beijing, China, este vuelo, se confirmó que dicho avión había desaparecido y se habían establecido a esas personas, a las 227 con 12 tripulantes, como desaparecidas. ¿Por qué? Porque ya no pudieron encontrar rastro alguno de qué sucedió con este avión, por así decirlo. Ok. Súper Entonces misterioso. es muy misterioso. Sí. Justo porque como dicen... con lo de Mar y Celeste ya no se sabe nada, de los tripulantes tampoco, y no hay rastro. Bueno, hasta ahorita seguiremos comentando otros pequeños pistas que nos da, pero en el momento en el de la primera ronda, en el aire, ningún radar detecta ya nada, más nada. El avión simplemente desaparece del cielo, en el cielo ya no está, ya no hay rastro de él. Exacto, Joe. Y lo curioso es que dicen, ok, por ejemplo, en el caso de Mar y Celeste estamos hablando de una época donde no existían avances tecnológicos tan fuertes, que únicamente se basaban por brújula o por un itinerario de un capitán de mando. Pero en este caso, aquí ya había internet, o sea, ya estábamos hablando de que se contaba con vía satelital, que había comunicaciones de radar y simplemente desapareció sin dejar rastro. O sea, tanto torre de control de manera civil, a la 1:20 dejó de encontrar información del vuelo 360 y a las 2:20 y 2:30 aproximadamente es que los radares militares dicen, ¿sabes qué? Ya no tenemos más información, solamente sabemos que dio un giro hacia el Océano Índico y ahí desaparece. Lo curioso de este caso es que no encuentran durante los meses próximos ningún rastro de que haya sido, por ejemplo, un choque o que haya sido raptado o que hubiera, porque hubo infinidad de teorías y ahorita sí, Joana, ya les dimos como el contexto y por qué no nos vamos a las teorías de lo que pudo haber pasado en este vuelo.
Buenísimo. No sé si antes me dejas dar un dato de que hasta el 2015 fue un año después de la desaparición, en donde fueron hallados pequeños restos. Eso fue en la costa de la isla Reunión al este de Madagascar. Es decir, esos restos, si coincidían con el de Malasia, habían viajado varios cientos de kilómetros, lo cual avivaba las sospechas y las teorías alrededor de lo que pudo haber ocurrido, porque si esos restos pertenecían al airline, seguramente la nave se había por lo menos desintegrado alguna de sus partes, si no es que su totalidad. Y entonces las teorías se desataron como furia. Esto fue en el año 2015 y justamente en agosto de ese año el ministro malasio confirmó que esos restos de un alerón del avión precisamente pertenecían al MH370. Es decir, hasta un año después se confirmó que esos restos sí pertenecían. Y entonces las teorías de qué ocurrió, ¡pum!, se dispararon. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Sí, Joe, ¿y sabes por qué? Porque inclusive te hablo que estamos hablando que es en el año 2014 donde ya hay una tecnología mucho más amplia. De hecho, se incluía en este tipo de aviones un aparato de reporte de mantenimiento que usa satélites. Ese sistema se llama ACAR. Este sistema ACAR informa sobre el estado del motor del avión cada hora. Esto reveló que el avión no se estrelló cerca de donde se detectó por última vez, inclusive que cambió el curso y continuó volando por lo menos 6 horas más después del último cambio de ruta que se detectó hacia un área remota. ¿Qué quiere decir? Que todavía se continuó con el vuelo durante un tiempo muy muy prolongado. ¿Cuánto llevaban? Si el avión salió a las 12... Eran 5 horas 12:25. Ellos tenían que llegar a las 6 de la mañana. Estás hablando que salió el avión a las 12:25. A las 2, vamos a dejarlo 2:25, que fue el últimamente, aproximadamente, que tuvo el control de los militares o el radar militar. Ya llevaba 2 horas de vuelo, más 6 horas más que este sistema Qatar había manejado. Fueron 8 horas, por lo menos, que se tuvo con, información de que este avión continuó en el aire. Imagínate eso, imagínate la angustia ahorita, de que, pues, por ejemplo, tú me comentas el hecho de que sí se encuentran restos. Y nada más nada. Exacto. Y es que lo importante no es dónde aparecen los restos del avión. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que en algún punto el avión tuvo que haber bajado, sea como sea. ¿Por qué? Porque ya a lo mejor ya no contaba con los recursos necesarios. No sé, la verdad, yo no me dedico al aspecto aéreo, entonces desconozco qué tipo de material utilicen como de combustible para durar tanto tiempo, o cuánto tiempo pueden durar en vuelo sin recarga. Entonces, eso es un tema muy, muy interesante. Y de ahí surgen las teorías. Hubo tres como que quedaron al aire y que no profundizaron tanto. Una de ellas es que el avión había sido secuestrado por Corea del Norte. Pero es una teoría muy básica porque no dan información ni de por qué, ni cómo, ni cuál era el motivo. Segunda teoría, que había sido derribado por algún tipo de arma secreta, por lo cual también podríamos sacarlo de descarte, porque duró aproximadamente, como lo habíamos checado, 8 horas de vuelo continuo. Una tercera, que el avión se encontraba en una isla remota. También podríamos aplicar el descarte, porque está, justo como tú lo mencionabas, posteriormente o en el año 2015 fue que se encontraron restos. Así es. Y ahora sí, ¿por qué no nos vamos a unas teorías un poco más fidedignas? ¿Tú tienes alguna, Joe? Sí. Tengo una teoría un tanto alarmante que vamos a nombrarla teoría del piloto suicida. Esta teoría nos dice que el piloto Zaharie Ahmad-Shah fue quien supuestamente desvió a propósito el avión hacia el flanco izquierdo, 90 grados, y se siguió de largo. Se siguió de largo, ¿para qué? Para estrellar el avión en lo primero que encontrara, seguramente mar, tal vez tierra, no lo sabemos. ¿Qué fundamenta esta loca teoría de que Zaharie pudo haber cometido ese atroz acontecimiento?
acontecimiento, que, perdón, en julio del 2016, el FBI descubrió que Zahari, precisamente, tenía un simulador de vuelo en su casa. En ese simulador, él había realizado algunas simulaciones similares con la ruta que ya iba a hacerse trazada por el MH370, con este vuelo. Entonces, en los discos duros de este simulador de vuelo fueron encontrados puntos informáticos que señalaban, por ejemplo, el sur del Océano Índico, que es justamente la coincidencia del lugar en donde desapareció el Boeing. No sé si se pronuncia bien así porque suena como Boeing, ¿sabes? ¿Cómo? El Boeing, o no sé, ¿sabes? No sé si lo estoy diciendo bien. Pero esto refuerza ya que ese fue el lugar aproximado en donde el avión desapareció. Así que se refuerza esta idea de que el avión pudo haber sido desaparecido, un acto premeditado, por Zahari. Entonces, todos cuestionaban si la salud mental de este hombre estaba correcta, un acto suicida, depresión, ansiedad, esquizofrenia, pero todo parece indicar que, debido a investigaciones, Zahari no tenía ningún antecedente de esquizofrenia, depresión, ansiedad o algo alarmante que dijera: sí, Zahari secuestró el avión y vámonos a matar, todos juntos conmigo. Sin embargo, curioso, yo no sé si esto es habitual en los pilotos, que simulan sus vuelos en sus casas y vamos a jugar aquí para trazar y vamos a ensayar el vuelo y luego ya en el avión chido hacemos, no tengo ni idea, pero Zahari, yo creo que sí, porque de hecho muchos de los pilotos actualmente tienen como ciertos adiestramientos y por lo que sé, haz de cuenta que tienen cabinas. Bueno, yo por lo que había visto tienen como cabinas simuladoras en las cuales ellos entran y empiezan a realizar acciones como si estuvieran en un vuelo normal. Obviamente es en tierra, pero lo realizan. Justamente lo que pasaba con este piloto, que esta teoría la manejaron como de suicidio, porque sí sería como un acto al final también terrorista. Sería que decían lo que él buscaba era realizar una despresurización. ¿Qué es esta situación? Que obviamente al caer de una altitud considerable, dejar como en caída libre el avión, iba a lograr que no oxigenara suficiente el cerebro de sus pasajeros para que aproximadamente en 10 minutos de esa caída libre ellos estuvieran completamente muertos y al momento de el impacto pues no sintieran. En esta teoría se manejaba como, pues que sí, obviamente era un acto suicidio, pero pues llevarte a 227 pasajeros más a 11 de tus compañeros. Ahora, cariño, es un poco curioso. Recuerda lo que pasó con las Torres Gemelas. A los suicidas eso no les importa. No les importa y entre más gente mejor. Entonces, si es el caso, Zahari cumplió con su objetivo. ¿Por qué se me hace como que muy dudosa esta teoría? Porque no iba solo, o sea, hay un copiloto. Y hay sobrecargos también, o sea, efectivamente, o sea, para que tú realices una acción así, yo creo que tendrías que haber estado de acuerdo por lo menos con tu copiloto. O sea, porque, el piloto contaba con una edad de 53 años y el copiloto era haz de cuenta, recién graduado, porque contaba con 27 años, pero ya contaba con la licencia y la capacidad para poder desempeñar el puesto. Entonces, en caso de que, por así decirlo, se hubiera puesto en una situación de riesgo, creo que sí hubiera entrado como por lo menos en choque, para poder salvar a los tripulantes y pasajeros, el copiloto. U otra forma es que ambos hubieran estado coludidos, aunque no se me hace muy factible. Sí, es algo descabellado, no imposible, porque pues mira, las cosas, la gente, la mente es tremendamente misteriosa, pero sí es un poco descabellado decir, vamos así de buenas a primeras, sin antecedentes clínicos, sin cosas que digas fundamentan que pudo haber ocurrido ese hecho, que los pilotos, el piloto, perdón, ¿cómo se le dice? El piloto secundario, el copiloto, esté coludido. Entonces, yo quiero descartar esa teoría, sinceramente. Yo también. La teoría del piloto Mira, hay otra, ahorita que hablabas de un acto pues terrorista, también podemos hablar de otra teoría. Al no seguir su ruta de forma tradicional este avión o el vuelo a Malasia y cambiarlo de forma brusca, muchas personas piensan que el piloto pudo haber sido forzado a generar ese cambio de ruta, considerando que el avión fue secuestrado. Así y estos lo tomaron efectivamente.
lo tomaron al mando del avión, estos secuestradores. ¿Por qué se creyó esto? Porque 2 de los tripulantes que viajaban con pasaporte falso. Entonces, fueron robados a ciudadanos de países europeos, uno austríaco, que la figura se manifestó que se le había informado un robo de su pasaporte en el 2012, y a un italiano que se lo habían robado en el 2013. Ambos fueron buscados porque se consideraban como pasajeros del vuelo de Malasia 370. Entonces localizaron a sus familias, ellos se dan cuenta que se encuentran a salvo e inclusive informan, ¿saben qué? Yo reporté que en tal año me habían robado mi pasaporte. Y entonces investigan a estas personas que iban en el vuelo con pasaportes falsos, pero lo descartan porque dicen que en ningún momento en el vuelo 370 alguien se atribuyó ese secuestro. Usualmente cuando tú vas a realizar un acto terrorista, te Selma, das a conocer. Usualmente, dejen darle los Selma tips. Usualmente cuando se comete un acto terrorista, anoten, chicos. Pero es en serio, yo, o sea, por ejemplo, cuando fue lo de las Torres Gemelas, ellos dijeron, ¿saben qué? O sea, yo me voy, traigo aquí mi arsenal de bombas, me voy a estampar, pero lo estoy haciendo por mi Dios, por así decirlo, que ellos así lo manifestaban, ¿no? Pero a lo mejor esperan, o por ¿no? mi país, o sea, se esperan unas pocas horas a que avance y que nos estemos acercando al lugar en el que quiero chocar. Entonces ya les enseño a todo mundo mi arsenal de bombas para que se asusten. Y mientras simulo ser un pasajero normal. Eso también es la otra. Y es lo que dicen, o sea, nunca a nadie se le atribuyó el secuestro, no hubo amenazas ni medios en la radio o en la base de control, y aparte decían que 2 de los tripulantes que iban eran iraníes, los cuales también fueron investigados para considerarse como posibles sospechosos, y descartaron igual que pertenecieran a algún grupo terrorista y que únicamente eran inmigrantes por cuestiones económicas de camino a Europa. O sea, realmente no contaban con algún elemento, por así decirlo, que diera pie a creer que había sido un secuestro de este avión. O sea, trataron de buscar por todas las áreas y decir, ok, sí, se robaron ellos tales pasaportes, pero vamos a ver quién es tal, fulanito de tal. No hay nada, o sea, no pertenecen a grupos terroristas, nadie nos amenaza, no están pidiendo rescate, no están pidiendo nada a cambio. O sea, usualmente ese tipo de acontecimientos siempre está representado por alguien. Nunca hubo nada de nada. Y también está muy extraño, no sé, porque si un terrorista su función última es causar ruido con muertes de gente, eso es lo que hacen, causar ruido. Ey, véannos, estamos tomando este avión intencionalmente, vamos a matar gente. Véanme, es por mi Dios, por mis ideologías, por mi partido político, bla, bla, bla. Pero si no hubo ruido, si no hubo alguien que se proclamara ese hecho, la teoría se viene un poquito al traste. Se pone un poquito al traste. ¿Me dejas dar otra teoría a mí? Sí, claro, tú. Una y una. Hay una teoría descabellada. Ándale. Hay una teoría algo descabellada que se llama la teoría del misil. Esta también se me hace un poco descabellada, pero bueno. A ver. Indica que el avión pudo haber sido derribado precisamente por un misil. La investigación sugirió que el MH370 se dirigió hacia la isla Diego García en el Océano Índico. Justamente en esta isla hay una base militar estadounidense. Mark Duggan, exdirector de la que ya es desaparecida aerolínea Proteus, expresó que el ejército de los Estados Unidos, ya sabes cómo son en Estados Unidos, ante el temor de un ataque como el del 11 de septiembre, pudo haber coaccionado con la nave porque se acercó demasiado a la zona militar y lo tomaron como, o sea, como si entraras al área 51. 51, correcto, si hubieras entrado al área 51. Entonces, si te acercas a mi zona de militar, yo te doy advertencias. Si las violas, yo voy a atacar porque tengo el permiso. Entonces, si el avión cruzó ese territorio, pudieron haber coaccionado contra ellos creyendo que era un acto terrorista y así haber derribado el avión. Sin embargo, bueno, pon tú, lo derriban y todo el armamento se queda y la base militar se queda con los restos y nadie dijo nada, chitón, aquí no pasó nada. Sin embargo, se descarta un poco esa teoría porque
¿De qué manera? Bueno, sí, sería algo factible si algún terrorista dijera voy a ir directo a la base militar para que crean que soy terrorista y nos maten. Una vez más, cuando ese es el acto terrorista, quieres que el mundo lo sepa, se hace eco, para que la gente del mundo lo sepa. Pero si pasó desapercibido y ninguna base militar se proclamó y no pasó nada del lado de Estados Unidos, según, pues ¿cuál es el chiste de creer que un misil lo derribó? Pero ¿sabes ¿dónde que están yo? esos restos? Pero me sigue sin coincidir o sin dar sentido en el hecho de ese giro de 90 grados. O sea, ok, si entró a ese territorio, por así decirlo, de zona militar de los pertenecientes a los Estados Unidos, ¿por qué el avión toma ese cambio de ruta? O sea, ¿qué tendría que ver? O sea, cuando estamos hablando de un vuelo comercial, y vamos a poner un ejemplo de Ciudad de México a Cancún, y tú ya tienes tu zona establecida por la cual vas a viajar diario. ¿Por qué? Porque diario, varias veces al día, salen esos vuelos de Ciudad de México a Cancún, ¿no? No estamos hablando de algo fuera de lo normal, estamos hablando de un vuelo X rutinario. En el caso del vuelo de Malasia era muy similar, o sea, era un vuelo comercial, estamos hablando de que iban 227 pasajeros. Así es. ¿Cómo es posible que, hablando en una torre de control, una organización aérea que tienen obviamente sus rutas establecidas, no sepan que en esos vuelos comerciales vas a cruzarte por una área militar restringida y que puedes poner en riesgo a tus pasajeros y a tus tripulantes? No se me hace lógico. La única lógica es que fue intencional, para provocar a la base aérea a un ataque directo. Pero yo quiero hacer ruido con mi atentado terrorista, pero nadie se enteró. ¿Y no lo hago? Fracasé como terrorista. Sin embargo, sí, se me hace una teoría un poco descabellada, porque si lo que se buscaba era hacer ruido, no ocurrió. ¿Cuál es la otra? Ahorita me pusiste a mover la ardilla en cuestión de por qué ese giro tan brusco, que porque tenemos que... Imagínate tú, y lo dudo mucho, que haya fallado la carga de gasolina y que necesitaran ir por más gasolina de emergencia, pero no llegan al sitio y el avión cae. Esa podría ser una. Otra, que no haya la alguien creo. Muy importante, que haya alguien muy... Yo tampoco. Y te voy a decir por qué la primera, antes de que me des la segunda, te voy a decir por qué no. Porque llevaban aproximadamente 1 hora de vuelo. Es imposible que no supervisen en un vuelo de duración aproximadamente de 6 horas que no haya carga suficiente de combustible. No me genera lógica. Ya son vuelos establecidos. Ya son vuelos establecidos que tienen la carga suficiente de gasolina para llegar al otro lado. Si no es eso, ¿qué tal si había una persona de mucha importancia, algún secuestrado de mucha importancia que había que dejar en un lugar en específico, pero al final deciden desaparecer a todos los testigos porque no nos hace, ni nos viene ni nos va? No lo sé. Solo son cosas. Y el avión aterrizó bien, llegó sin problemas a un lugar secreto, X, no sé, y después esconden el avión para que esta persona secuestrada o persona muy importante que tenía que llegar al lugar, ¿por qué? Porque sí, y se joden, llegó al lugar y simplemente desaparecen a la tripulación y al avión. ¿Por qué? Porque les convenía algún modo estratégico, manera de desplazarse, mafia, X, no sé. Cosas por el estilo. Fíjate que ahorita que mencionas eso, también hubo una teoría que me llamó mucho la atención porque yo desconocía que podía realizarse eso, y era de el uso del sistema de entretenimiento. No sé si lo habías escuchado. ¿Cómo es eso? No. Bueno, haz de cuenta que dicen que este sistema se encuentra a bordo del avión y está conectado a la caja debajo de los asientos. Lo que hacen es que cualquier hacker que tenga los instrumentos, la red suficiente y la computadora con el soporte necesario, puede meterse a los sistemas para mantener el control del avión, inclusive del combustible, y al ser hackeado, obviamente es un acto ilícito, el atacante pudo manipular el vuelo y direccionarlo y cambiarlo de ruta completamente. Digamos que es cuando entraría como el piloto automático. Efectivamente está comprobado, inclusive documentado, que esto sí se ha podido realizar y que obviamente existen penas para las personas, penas legales
para las personas que realizan este tipo de actos. ¿Por qué? Porque sí se considera que puede ser un acto terrorista. Inclusive puede ser controlado desde dentro del avión, por lo cual dejan de tener el control completo los pilotos o el copiloto, y quien lo maneja es a través de la computadora. Es muy interesante, porque... Está interesante esa teoría, fíjate, pero ¿qué hace el atacante a distancia con toda la tripulación y el avión? ¿Qué les hicieron? ¿En dónde aterrizaron? Es que volvemos, nadie quiso llamar la atención, o sea, todo se mantuvo en un perfil. Hizo ruido. Simplemente. Pero ¿sabes quiénes sí no quieren llamar la atención en una cosa así? Hay una teoría muy bonita llamada la teoría del fenómeno ovni. Y los ovnis son una de las cuestiones que no querrían hacer ruido. A mí no me interesa que los humanos sepan. Yo simplemente me voy directamente a lo que voy. Si estamos hablando de cosas que no quieren hacer ruido en el mundo y que digan no me interesa que sepan que estas personitas desaparecieron, ¿qué tal si hablamos de una abducción ovni? Así, simple, plena y concisa. Una nave nodriza lo suficientemente o un triángulo de las Bermudas, o algo similar a un triángulo de las Bermudas. Eso es una cosa de portales interdimensionales, pero aguántame. Primero, ovni, está la nave nodriza, te intersectas con su camino y dicen, mira, un objeto experimental, vamos a meterles sondas por el ano. Y el otro extraterrestre le dice, perfecto, vamos. Y el otro, mami, es que tengo que llevar un humano para el lunes. Me tenías que avisar a esta hora, maldita sea, agarra ese avión que está ahí pasando rápido. Como la cartulina. Entonces, de plano. Entonces tenían que agarrar lo primero que tenían que llevar para la maestra extraterrestre al día siguiente. Entonces a los pobrecitos pasajeros del vuelo malasio les tocó la desafortunada situación de una abducción. Una abducción de 227 pasajeros, como la película de Nope, ¿no? Donde derribo esta teoría es que sí se encontraron restos del vuelo malasio. Entonces al ovni no le interesaron ciertas piecitas que dejó caer, o al niño extraterrestre se le cayó el avión y lo destrozó un poquito para llevárselo a la escuela. No lo sabemos, pero es una de las teorías que también se maneja, la teoría ovni y la abducción extraterrestre. Híjole, ¿Te convence? No. ¿Sabes por qué no? Yo sigo insistiendo que a mí los tiempos no me cuadran. O sea, son seres interdimensionales. A ellos los tiempos, mira, ni les va ni les viene. Pueden pero manejarlo. son 6 horas de vuelo posteriores a la última localización. Entonces... O sea, en caso de la abducción sabemos que si vamos a pasar, bueno, ya hablando en tema de un fenómeno ovni, en caso de que hubiera sido abducido por una nave nodriza, por así decirlo, se pierde tiempo y espacio. Entonces de haber sido el caso, hubiera desaparecido la nave inmediatamente en el momento en que hubiera sido abducida por la nave nodriza. Entonces, justo ahí se hubiera perdido completamente el rastro. Ya si nos vamos a cosas serias, se hubiera perdido completamente el rastro. O sea, no hubiera habido señal ni dimensión. Ajá, ¿te acuerdas de cuando estábamos hablando sobre el fenómeno ovni, sobre cómo ellos mueven el espacio-tiempo a su verdadera condición y placer? Entonces, ¿qué tal si en ese momento en el que lo abducían, ¿te acuerdas cuando tú y yo nos íbamos a ir en la misma luz, pero yo me hice bolita y tú te ibas volando? Porque yo te dejaba en el abismo. La falsa hablando. Bueno, nos íbamos a ir en la misma luz ridícula. Cállate, bueno, cállate, por favor, hermana. Nos vamos, está bien. Me iba a ir y tú me ibas a ver. Quiero recuperar tu amor, nos vamos. Gente, yo me voy con Selma en esa luz. Yo me voy agarrada. Yo sé que no, si hasta en un videojuego me deja morir sola. ¿Tú crees que te voy a creer? Hermana, la revancha, hay que jugar las más. Las palabras se las lleva el viento. En esa luz en la que Joana y Selma se van, pueden ocurrir cosas interdimensionales de espacio-tiempo muy curiosas. Lo que para los extraterrestres es un momento en el que te abduzco y te llevo a mi planeta, en el planeta Tierra puede variar de minutos a horas, días, yo qué sé. Entonces tal vez en esa nave nodriza de la luz que se lleva el vuelo malasio, para ellos es un instante, nos vamos. Pero en el espacio-tiempo terrestre tal vez ocurrieron más de una hora, en total unas 6 u 8 horas en las que los radares medio encontraban ahí como que había un vuelo perdido que iba y no sé qué, pero para los extraterrestres ocurrió en cuestión de momentos, porque el espacio-tiempo puede ser, ya sabes que el tiempo es relativo, hermana, entonces ¿por qué no? Pero no sabemos lo que pasa en esas luces de abducción, no sabemos lo que pasa en el espacio-tiempo en esos momentos. Si nos constara
que en esas luces 1 minuto es 1 minuto terrestre y no más, entonces sí te digo, debió desaparecer así. Pero ¿sabes qué? Pero Yo, no bueno, sabemos. aquí no te puedo hablar con certeza, porque no hay forma. Pero sabemos que la mayoría de los casos de abducciones siempre regresan. O sea, únicamente se los llevan para como considerando medio de estudio. Y digo, no puedo hablar con certeza porque no sabemos si todas las personas o seres que han sido abducidos han sido regresados. Puede que existan historias de que digan que gente se considera como extraviada y realmente fue una abducción y desconocemos que fue abducido, pero los que vivan para contarlo o que han tenido este tipo de experiencias y fueron regresados, por lo menos sabemos que se los llevan para fines experimentales y son devueltos. En este caso, pues, ¿por qué no creo que haya sido una teoría? Vuelven. Exacto, por eso te digo. Pero los que no vuelven nunca, ¿cómo sabes si no tienen su testimonio? Es lo que te digo, es algo que no te puedo dar con certeza y que inclusive podemos considerar como desaparecidos y no sabemos si realmente fueron abducidos. Claro. Entonces, ¿qué tal si los del vuelo Malacio fueron desaparecidos porque para sus experimentos y nunca volvieron y solo regresaron a la nave que no agarró chido vuelo, ¡pum!, se desmadró y fueron los restos que llegaron a encontrar? Porque pero ¿sabes por qué te la podría echar abajo, Joe? Porque existió aproximadamente, son 6, 7, son 8 horas de posible vuelo posterior. O sea, de que exactamente que salió. No, pero si hubieran sido abducidos, posiblemente no hubieran ni siquiera sido localizados por el radar civil ni militar. Ni siquiera el sistema de ACAR, que es el que mantenía el control del motor, hubiera continuado. ¿Por qué? Porque las frecuencias radioactivas hubieran sido superiores y posiblemente no hubieran sido captadas ni siquiera por ninguno de los tres. Sí. Entonces, sí, y qué bueno que lo tomas en cuenta, porque en esa zona la radiación debió haberse elevado. Debieron haber picos anormales de radioactividad que las zonas militares o que los vuelos debieron haber detectado. Cosas, irregularidades que la gente no dijo, como diciendo, desapareció el vuelo de Malasia y en las próximas 6 horas se detectaron picos irregulares de radiación en la zona colindante. Ahora, que no hubo. Exacto, aparte hay una anomalía bien clara. Si hubiera sido por fenómeno ovni, hablando ya de sistema de radiación elevado, también era cierto que uno de los principales casos que tomaron en cuenta en el vuelo de Malasia es que cuando buscaron rastros del avión y no se localizaron, se encontraban como partes flotantes, cuando fue un año posterior que empezaron a realizar la búsqueda y que los investigadores encontraron que el avión llevaba 250 kilos de litio. O sea que era un cargamento que generó sospecha, ya que señalaban que estos pudieron haber sido explotado o provocado la catástrofe aérea. Ahora, si lo uníamos, si hubiera sido el caso de un fenómeno radiación con litio, bomba. Y hubiera sido a lo mejor muy notorio porque sí se hubiera visto de una gran escala. O sea, no estábamos hablando de un vuelo pequeño. El vuelo de Malasia, creo que tú diste hasta la dimensión, ¿no? Del tamaño del avión al inicio. No. Y aproximadamente, o sea, ya estamos hablando de 227 pasajeros con 12 tripulantes. Sabemos que no estamos hablando de un jet ni de un helicóptero. Estamos hablando de un avión de alta carga. Grandes. Para traer 250 kilos de litio, no sé yo. Claro. No sé. Y eso justamente lo que dices de que litio con radiación bomba, definitivamente. Entonces, si no hubieron explosiones ni picos anormales de radiación, es un poquito extraño porque recuerden que siempre que hay algún fenómeno de ovni o abducción, por lo general se encuentran restos de radioactividad en la zona en la que las naves extraterrestres colindan. Entonces, si los restos incluso, porque tomemos en cuenta que la radioactividad tarda tiempo en desaparecer de los lugares, aquellos rastros de la nave que están flotando, que la gente encuentra, debieron haber tenido rastros de radioactividad que indicaran que pues tal vez por ahí había algo extraño que ocurrió en el aire. Inclusive yo creo que si hubiera este fenómeno. Un campo militar hubiera habido rastros de algo, yo. Inclusive. O sea, si hubiera sido por ejemplo, ataque militar o como por ejemplo que también dijeron que pudo haber sido una bomba o cuestiones del arma secreta, yo creo que sí hubieran, híjole,
O sea, si hubieran encontrado rastros de algo que hubieran dicho, bueno, atentado terrorista no fue porque nadie se atribuyó el secuestro, ¿no? Dos, no encontramos pues no sé, por así decirlo, cuando tú disparas una pistola, ¿cómo se llama? Todo lo que te deja la pólvora o cosas así. Supongo que igual si tú usas algún tipo de misil o cosa similar, te va a dejar ese tipo de rastros, cosa que tampoco encontraron. Ahora, no hablamos del fenómeno ovni, tampoco encontraron aspectos de radioactividad. Únicamente, ¿qué les quedó decir? Que fue un aterrizaje de emergencia 16 meses después, que solamente encontraron restos del avión en la isla de la Unión porque los flats se encontraban abiertas y golpeadas. ¿Qué son las flats? Son las aletas, Joe, que se abren cuando tú vas en caída. Exactamente. Y se mueven arriba y abajo. Lo que dicen los expertos, Joe, es que estas flats venían ya como comprimidas, o sea que habían ejercido como presión, por lo cual sí consideraron que pudo haber sido un choque o un impacto contra el agua. Por eso dijeron que había sido como un aterrizaje de emergencia. Y eso lo hizo un especialista en aviones que dijo justamente la forma en la que se encontraba uno de los flats que encontraron era que se encontraba muy muy presionado y que eso pudo haber sido considerado de un golpe de alto impacto. Ok, y solamente los flats son propensos a que si el avión de un golpe, ¡pum!, tiene que entrar en el agua por aterrizaje forzoso, solamente los flats se quedan flotando y arrancados de la nave. No habría como probabilidad de que alguna otra parte como las ruedas, las llantas o cosas así, también las hélices quedaran afuera y que tuviera más restos. O sea, íntegro el avión cayó y se hundió y solamente esas partecitas quedaron flotando. Eso es lo curioso, yo, porque únicamente se encontraron 6 piezas. Exactamente, es muy poca. Para el tamaño del cargamento, debieron haber habido más restos del avión. Si no humanos, por lo menos del avión, o de litio, o de etc., lo que hayan llevado los pasajeros. Sin embargo, solamente esas pocas piezas son muy poca información para saber lo que ocurrió en realidad. Y en realidad, Joe, es que fue una tríada la que realizó la búsqueda, porque fue China, Austria y Malasia los que empezaron a realizar esa búsqueda. Entonces fue hasta el 2017, en enero, que ellos dicen, no, pues yo ya suspendo la búsqueda del vuelo 370 de Malasia, ya realizamos la investigación, únicamente encontramos estas 6 piezas, para realizar la búsqueda ya gastamos tantos millones, entonces ya para nosotros no es redituable realizar esto. Y pues los familiares empiezan a empezar a ejercer presión ante estos gobiernos y solicitan una exploración por parte de los estadounidenses y con una asociación que se llama Ocean Infinity para reiniciar una búsqueda, con la condición de que solamente les cobrarían la mitad ya de lo del presupuesto que habían ejercido. Creo, te digo, eran como 145 millones. A Estados Unidos le dicen, ¿sabes qué? Yo te doy 70, pero ayúdame a investigar, a efecto de que encuentren el avión o por lo menos las cajas negras. Ya sabemos que las cajas negras son donde se concentra toda la información del vuelo aéreo que sucede, donde se localiza. Se fueron a la zona de búsqueda y aproximadamente fue con Savik Constructor con 65 tripulantes y 2 miembros de la Marina de Malasia como representantes del gobierno del país. Se usaron drones autónomos equipados y cámaras que recorrieron las aguas y en busca de todos los rastros que pudieron buscar. Sumergieron hasta 6,000 metros, pero pues no encontraron nada del vuelo de Malasia, restos del avión. A pesar de realizar esas búsquedas, no se encontró nada, se sumergieron sobre la localización de las últimas 6 piezas, nada, Joe, no hubo restos. ¿Qué pasó con las demás partes del avión? 2022 y seguimos sin saber nada del vuelo Malasia. Imagínate, no sabemos nada de lo que ocurrió. Fue China, Austria, Malasia y Estados Unidos los que realizaron la búsqueda. Equipo profesional, buceo, drones, navegación, nada. Ahora, volvemos a lo mismo. ¿Por qué solo 6 piezas? Si fue una explosión, supongo que haya sido una explosión. O sea,
sí hubieran quedado por lo menos rastros pequeños del avión. No se encontró nada. Nada, absolutamente nada. Ni siquiera cadáveres, o sea, huesos. Así es, absolutamente nada. Un hecho verdaderamente misterioso. No sabemos qué es lo que ocurrió hasta el día de hoy. Desconocemos las causas. Sé que, Australia se llegó a sumar a la búsqueda. El radio de búsqueda se llegó a ampliar un poco más, pero esa es toda la información que existe hasta el momento. La búsqueda desde el año del 2014 hasta ahora no ha dado resultados y simplemente se da para interpretar teorías. Muy poca información, muy pocos restos, demasiadas dudas. No Creo se que sabe sí. absolutamente nada. Creo que este es un caso, Joe, donde yo ni siquiera te podría decir, pienso que pasó esto. Porque no me da ni una opción. No da O sea, opciones. No da. Incluso yéndonos a la teoría ovni, se ¿no? nos desfalca todo. O sea, quisiéramos decir, ok, sí, el ovni, que no sé qué, pero es que ni siquiera nos da para justificar algo como tal. ¿Te gusta algo como el Triángulo de las Bermudas? Pero es que sigue apareciéndome en el radar. O sea, es que es lo que te digo. Exacto. Si hubiera desaparecido, voy de acuerdo. O sea, tú dijeras, ok, vámonos a dos fenómenos como el fenómeno ovni o el fenómeno del Triángulo de las Bermudas. Siento que si al entrar en esos dos supuestos hubieran desaparecido completamente del radar, tanto civil como militar. Por lo menos tenemos 2 horas consecutivas posteriores a que estamos seguros que el avión siguió su destino. Exactamente a las 2:20, entre 2:20 y 2:30, fue que dio el cambio de 90 grados que desconocemos por qué el piloto tomó esa decisión. Ok, ya descartamos que sea eso. Si el sistema ACAR era correcto y continuó 6 horas volando, posteriores a la última checada, entonces no me cuadra ni fenómeno ovni ni Triángulo de las Bermudas. Entonces, tampoco me va a cuadrar que hayan ido por un aterrizaje de emergencia, porque fueron 6 horas posteriores. Sí le hubiera dado el tiempo suficiente para llegar a su destino. Yo quiero comprender por qué se dio ese cambio de ruta. Quiero comprender en dónde quedó el resto del avión, porque es imposible que toneladas de metal hayan desaparecido y que lo único que tengamos son 6 piezas. ¿Y qué hacían esos 250 kilos de litio? Los cuales tampoco sabemos que están ahí. O sea, se dice que estaban reportados ahí en la bitácora, pero pues ni para decir sí, aquí están. Y tampoco es como que la redactividad esté ahí haciendo de las suyas para saber en dónde. No sabemos nada. Y junto con el Mar y Celeste, este es un caso sin resolver, con muchas preguntas, con muchas teorías, pocas respuestas. ¿Y qué? Esa es toda la información. ¿Qué es lo que podemos hacer cuando no entendemos lo que nuestro cerebro no alcanza a comprender? Le dieron carpetazo. ¡Pum! Se acabó. Claro, se acabó. No entendimos qué pasó. Caso. Cerrado el caso, next, ni modo, 227 almas perdidas. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Es muy curioso, ¿no, Joe? O sea, no fue un atentado terrorista. Bueno, consideramos que no fue un atentado terrorista porque nadie lo reclamó. Un piloto loco, quizá. Fenómeno ovni tampoco. Tampoco también bomba. Antecedentes. Bombas, volvemos a lo mismo. Habrían restos del avión por todos lados, pero no se encontró nada. Hackeado por un super tecnología de alto mando. Tal vez si se lo llevaron a un lugar secreto, pero ¿qué harían las piecitas ahí volando? A lo mejor como desármenlo y aviéntenlas para que crean que se fue por el océano y ya dejen el asunto en paz, mientras nosotros desaparecemos tanto el avión como a todos sus tripulantes y pasajeros. Simplemente, no sé, como cosas, vamos a taponear el caso, vamos a ocultarlo todo y que nadie sepa cuáles fueron nuestras verdaderas intenciones de desviar el avión. No lo sé. Simplemente no hay. Ni siquiera la Banshee nos salva en este momento. Gente, no nos salva ni la Banshee. No nos ¿Qué crees que ni sea? la Banshee. No lo sé. Locura. Acto humano. Fenómeno paranormal. Fallo en o la fenómeno ovni.
fallo en la realidad. Pudiera ser, fíjate que sí pudiera ser, ya. Un fallo en la realidad. Tal vez sí. Algo en la que Matrix. Espacio-tiempo, algo en la Matrix que no funcionó bien, medio el portal que no traspasó todo el avión y se quedaron piecitas. Tal vez. ¿Sabes? Sí, estaría un muy fallo bueno en la un Matrix. tema de fallo de la realidad. Estaría bueno investigar. Imagínate encontrarte con tu Doppler. Sí es Doppler, ¿no? La dupla, ¿no? Una dupla, o ¿cómo se les llama? Tu Doppler. Qué miedo. Qué miedo. Qué miedo. Otra yo igual que tú. Y malvada. ¿O seré yo? ¿O seré yo la malvada? Interesante. No hasta lo sé. hasta aquí la información. No se sabe mucho más de lo que ocurrió con el vuelo de Malaysia Airlines. Y solamente queda especular. Justamente de lo que queríamos salvarnos, no pudimos. Especulen. Mándenos teorías. ¿Y ustedes qué Díganos creen que qué es lo haya que sido? consideran. Déjenos ahí un comentario. ¿Qué piensan que pasó en el vuelo de Malasia? Ahora sí que es uno de los casos más misteriosos que hemos encontrado, Joe, porque Sí, de verdad no le da por demasiado. Creo que no encontramos una respuesta real a lo que pudo pasar. Entonces, ¿ustedes qué creen? Y como yo les digo, ustedes al final tienen la última palabra. Así es. Mándenos sus teorías en la caja de comentarios. Estamos como Misteria lo Oculto, Misteria LO, en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Y nos vemos. ¿Nos faltó alguna red? Si pueden ahí, suscríbanse, déjenos un comentario, un like. Si quieren que hablemos sobre un tema, son bienvenidos y nos estaremos viendo. Muchas gracias a todos los que conectan y comentan los videos. Muchísimas gracias. Y nos estamos viendo en el siguiente episodio misterioso. Bye. ¡Chao!